Sí, decíamos que Horacio Calderón en minutos nada más, un especialista internacional, nos va a estar contando las implicancias según su perspectiva de este atentado. Un candidato que, como muy bien contaban ustedes, sin Lula da Silva, está primero en las encuestas con un 22% de los votos, pero, a ver, para que se entienda la posición política de Bolsonaro, por ejemplo, Donald Trump aspira a que gane Bolsonaro. Es un hombre de derecha, ultraderechista, liberal, pero es ultraderechista. Exacto. Militar además, pero de la extracción militar brasileña de la más dura. Claro, así es. Bueno, todo tuyo, Andrés. Muy bien, vamos a estar hablando de este tema y de muchos más, económicos también. Muchas gracias a ambos. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Nos vemos mañana. A todos, muchas gracias por estar ahí esta mañana. Muy bien, las imágenes son impactantes. Sebastián Dumont, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Recorren el mundo. Si uno hace un repaso de los diarios internacionales, esto está en la tapa del mundo, el intento de asesinato a uno de los principales candidatos a la presidencia del Brasil. Los diarios brasileños a esta hora utilizan el término esfaqueado para contar justamente esta situación, esta vivencia que ha tenido el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro en Minas Gerais. Estaba en un acto de campaña, como ustedes ven en las imágenes, y fue apuñalado. Hay una persona que está detenida. Ha habido declaraciones incluso de los familiares de Bolsonaro tratando de llevar algo de tranquilidad sobre el estado de salud del candidato presidencial. Un hombre, por cierto, muy polémico, diputado por Río de Janeiro, con algunas frases que son para el recuerdo, marcando su postura política, como vos bien planteabas recién, Andrés, una postura política de ultraderecha, donde el hombre se ha manifestado, por ejemplo, muy en contra de la homosexualidad. Ha llegado a decir que se puede evitar tener un hijo homosexual si se lo corrige a tiempo a los golpes, para que ustedes entiendan de quién estamos hablando, de este hombre que ha sido apuñalado. Por supuesto que una cosa no justifica absolutamente la otra. La agresión en campaña muestra también el clima que se vive en Brasil. Muy bien, y en el móvil lo prometido, Horacio Calderón, especialista internacional, ya nos está escuchando. Horacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Pero perfecto, perfecto. Es muy importante escuchar, y saludamos a nuestro compañero Alan Ferraro también, Alan. Buenas tardes. Horacio, sus primeras impresiones sobre este atentado contra el candidato a presidencial, el que más votos cosecharía, 22%, y primero las encuestas, si no tenemos en cuenta a Lula da Silva. Por supuesto, yo creo que es ganador, por lo menos por las proyecciones actuales, en primera vuelta, ¿no? Pero yo estimo, estamos todavía con mucho tiempo por delante, que podría perder el balotaje. Hay algo importante que me parece interesante, que voy a decir por primera vez de manera pública, y con respaldo informativo de alto nivel de los Estados Unidos con respecto a Jair Bolsonaro, y más allá de que Donald Trump pueda respaldar su candidatura. Es decir, él va a ser la punta de lanza de la continuación de un programa nuclear de Brasil con fines militares. O sea, yo lo adelanté en un tuit esto. Por supuesto que Brasil tiene un enorme atraso tecnológico con respecto a la República Argentina. Además, por supuesto, de acuerdos firmados con nuestro país, tratados internacionales, etcétera. Pero que por las próximas decisiones que se tomen en Brasil sobre el programa nuclear futuro, vamos a estar en condiciones de saber si el ciclo que ellos pretenden dominar les basta para tener la capacidad de desarrollar y, por supuesto, fabricar y desplegar armas nucleares. Aunque hoy parezca de ciencia ficción esto. Sí, exactamente. Y en esta hipótesis que nos está desarrollando, bueno, con información nos ha dicho, el presidente Donald Trump está de acuerdo, digamos, con esta postura del candidato a presidente brasileño. Bueno, yo creo que no, en principio, porque no sería un desarrollo nuclear
militar con mira, por ejemplo, a contener, atacar a sus vecinos, por ejemplo, de la Argentina, sino que sería ante una hipótesis de conflicto con los mismos Estados Unidos en defensa de la región del Amazonas, los recursos naturales de Brasil, que ven en Estados Unidos a un potencial adversario. Y cuando yo digo que tengo información de Estados Unidos es porque es muy sólida de Estados Unidos mismo. Seguro. Bien, clarísima la postura, el adelanto que nos está dando Horacio. Lo habíamos convocado al móvil por otro tema, muy caro a los sentimientos de los argentinos, de Alan Ferraro, que está allí también con usted, que siguió desde el primer minuto también la desaparición del ARA San Juan. ¿Con qué expectativa se encuentra usted ante la llegada de este buque impresionante de Ocean Infinity, que va a tener la dura tarea de tratar de encontrar al ARA San Juan? Bueno, yo soy bastante optimista, ¿no?, con respecto a la búsqueda que va a comenzar ahora el Ocean Infinity, ahora digamos en poco tiempo, ¿no? Tengo entendido que va a llegar a Comodoro Rivadavia y desde ahí va a zarpar a la zona de búsqueda. Y como usted sabe mucho más que yo, Andrés, de todo esto, porque está permanentemente informado de las mejores fuentes, yo creo que el optimismo se basa en que es un buque con prestaciones que no tenían todos los que participaron en la primera fase, luego de la desaparición de Santa Cruz, y que luego se lo dio por perdido. ¿Por qué? Esto para el televidente, no para usted que sabe más que yo de esto. Es decir, ellos van a buscar fundamentalmente en las grietas donde se presume que podría estar, entero o en partes el ARA San Juan. Sí, además... O sea, tienen sonares... No. sonares de barrido lateral, sí. Multias, en fin. Y hay, por ejemplo, precauciones que se están tomando para que todos esos vehículos, ¿no es cierto?, a control remoto, vehículos autónomos, no vayan a chocar contra las paredes de las grietas. Claro. Pero es muy probable que por el rumbo que muy probablemente haya tomado el submarino se encuentre en algún cañón o en alguna una grieta del talud. Y no como a veces lo reflejan las imágenes en posición horizontal, sino que el submarino puede haber caído de manera vertical y entonces ofrecer mucho menor superficie para que el barrido que se hizo anteriormente lo detectara. Claro. La información de último minuto también es que Prefectura Naval Argentina ya le comunicó a la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que fue negativo el rastrillaje que hicieron en una zona, que el abogado Burlando, que forma parte de una de las querellas, había insinuado como que ahí podía estar el submarino, ¿no? Prefectura dijo que su buque Tango no encontró nada allí. Bueno, era de baja probabilidad de ocurrencia, siempre posible que se encontrara el submarino en ese lugar, ¿no? Entonces la prefectura, ha dado una información que era lo que más o menos pensábamos, siempre ajustándonos a la posibilidad nosotros también de errar, ¿no? O sea que la menor probabilidad se convirtiera en un hecho cierto. Yo quería preguntarle a Horacio, en función del conocimiento, de sus fuentes también, respecto del incidente con un buque inglés de hace días nada más, del 2 de septiembre. Con el Clyde. El Clyde, que es el británico, con el ARA Puerto Deseado. Exacto. Bueno, ese incidente se produjo en las cercanías de lo que se llama Banco Burbot. Este banco, el televidente debe saber, está fuera de la zona de exclusión. Pero Gran Bretaña lo considera como parte de su perímetro exterior. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave de todo esto para el televidente? Hay recursos naturales para explotar. Obviamente, la Argentina considera que eso es territorio argentino. Territorio, por supuesto, área naval argentina. Está realizando tareas científicas, también con miras a descubrir si hay potencialmente yacimientos de petróleo. Los británicos lo saben. Entonces, por eso, pero además, hubo una tormenta. El buque, por una cantidad X de tiempo, aparentemente, porque con todas las mentiras que se propalaron con el ARA San Juan, uno también duda, se le habría desconectado un sistema que se llama ICE, mediante el cual se detecta la posición.
Es raro, ¿no? Entonces, es extraño que eso ocurra, ¿no? Que se desconecte, por lo que uno ha investigado un poquito del tema, son sistemas satelitales internacionalmente aprobados. Es raro que se desconecte así de un minuto para otro. coincido con usted que es muy raro, y yo por lo personal, salvo que se pueda probar lo contrario, bueno, desconfío, salvo que esto se confirme. Horacio... Armado desmiente que no haya funcionado ese dispositivo. Digamos, los británicos inmediatamente mandaron este buque inglés a perseguir al puerto deseado. Cuando llegaron a la zona, el puerto deseado ya no estaba. Por eso se evitó un incidente. De cualquier manera no hubiera sido un incidente armado, porque no se puede, por supuesto, atacar un barco a un buque hidrográfico, ¿no? Como es el caso del nuestro. Pero de cualquier manera todo este tipo de cuestiones son peligrosas porque pueden realmente escalar a un incidente mayor, diplomático, político, que se sume a todos los problemas que ya tenemos nosotros, ¿no? Horacio, volviendo al Ara San Juan, bueno, la jueza ha publicado a través del Centro de Información Judicial una especie de resumen sobre estos casi más de 9 meses de investigación, en los que reconoce que en realidad hasta ahora no llegó a determinar ningún tipo de responsabilidad y que lo va a seguir de manera reservada la investigación. Bueno, yo creo, Andrés, perdón por esto, sí, son cuestiones técnicas de oído, o de oreja, perdón, para el televidente. Yo creo que no hay elementos de prueba fehacientes mire, que puedan demostrar que el Ara San Juan estaba en excelentes condiciones para navegar, pero tampoco en pésimas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo que dar una opinión, va a ser una opinión que va a herir a mucha gente. Entonces prefiero, de alguna manera, remitirme a la investigación judicial y mirar con optimismo a la búsqueda que va a realizar el Ocean Infinity para encontrar los restos de este submarino. Sí, porque yo tengo mis conclusiones. Y que me parece que son bastante parecidas a las que han sacado los 3 almirantes, también las conclusiones de esta comisión especial del Ministerio de Defensa, donde dan a entender, no lo dicen con estas palabras porque hieren mucho la sensibilidad, sobre todo de los familiares, pero dan a entender que pudo tratarse o podría haberse tratado de algún tipo de error humano. Bueno, yo en eso, con aproximación, puedo coincidir, ¿no? Ahora, como ex representante de este submarino, hace muchísimo tiempo atrás, conozco el aparato, conozco los manuales y conozco el espíritu de quienes navegan en estos submarinos o en el submarino S-209, etcétera. Cuando hay un problema con baterías, el problema se conversa en superficie. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en realidad, a mi juicio, no se debió sumergir, ir a inmersión estando en esas condiciones. Claro. Y también es cierto, Calderón, que en la causa, no sé si son suficientes, ¿no?, pero hay algunos elementos que hablan de algunos problemas técnicos que tenía el submarino, como por ejemplo, no se podía sumergir a más de 100 metros porque, le faltaban realizar algunos estudios que se habían vencido, digamos, los plazos para realizar estudios en dique seco, es decir, ya venía con algunos problemas. Exacto. Además. La carena, que es la falta de carena, ¿no?, que es complicado porque la falta de carena, ¿qué hace? No le quita los moluscos y todas las incrustaciones que suele tener una embarcación después de estar muchos años o mucho tiempo o más del indicado por el manual en el agua. Eso es un tema. Además, el submarino tiene, usted sabe muy bien, un casco exterior, que es el que se ve, y un casco interior que es un casco resistente, que es donde está la tripulación. Bueno, si las válvulas o todo lo que puedan tapar esas incrustaciones perjudica la navegabilidad y el agua que circula entre los dos cascos, sí, puede realmente causar problemas al submarino. Claro. Además de la famosa válvula Eco 19,
que no se podrá dilucidar a menos que el submarino se encuentre y que se pueda de alguna manera extraer o tomar fotografías de su interior. O sea, muchas cosas son hipotéticas y hasta arriesgar una conclusión me parece a mí, Andrés, bastante complicado, pero hay 2 o 3 cuestiones que a mi juicio se podrían haber evitado. Sí, una de ellas es no enviar al submarino en estas condiciones a un operativo de 20 días con tamaña exigencia. Horacio, le hago una pregunta y Alan debe tener muchas porque él siguió muy de cerca el tema, pero para que quien está del otro lado entienda, la válvula ECO 19, justamente lo que se ha determinado en forma hipotética, que el agua podría haber ingresado justamente por esa válvula, y para que esto ocurra es que la válvula estaba mal cerrada. Entonces lo que hay que ver es si se cerró mal porque se cierra mecánicamente, o estaba trabada por alguna circunstancia que no lo sabemos, y si no encontramos el submarino eso no se va a conocer. Exactamente, podía también haberse manipulado la válvula internamente por error, etcétera, pero todo esto es especulativo. Lo que no es especulativo es la falta de carena. Lo que no es especulativo que se lo haya enviado al submarino a un operativo tan intenso de 20 días seguidos. Lo que no es especulativo y extraño, que el submarino viró después del incidente al este, en vez del rumbo sopa. Se llama rumbo sopa porque cuando navega tranquilamente se puede tomar la sopa. De ahí explico para que el televidente entienda. Rumbo sopa, que sería rumbo a la costa argentina. Claro. Y además de todo esto vemos que va a inmersión. O sea que, bueno, Dios quiera que se lo encuentre para que todos tengamos, y sobre todo las familias, la respuesta adecuada a este desastre. Alan, con todo el respeto a los familiares. Sí, ¿no? Por supuesto. Alan, los últimos minutos, cerrá la entrevista vos preguntándole a Calderón, que debes tener tantas cosas porque vos acompañaste de cerca las primeras mentiras de la Armada también, ¿no? Bueno, sí, de hecho cuando estábamos en Mar del Plata en los primeros momentos de la crisis, decían una cosa en Mar del Plata, desmentían en Buenos Aires, después confirmaban. Eso se vivió muy a flor de piel. Y preguntarte hoy, después de tantos meses, ¿cuál es la hipótesis que vos considerás como más probable? Digo, ¿hay que descartar una hipótesis de un ataque externo? Digo, tomando por ejemplo el incidente de días atrás, que es uno más en la historia de las relaciones en torno al Atlántico Sur con Gran Bretaña. La capacidad de respuesta evidentemente la tienen, porque en horas llegó al lugar donde estaba el puerto deseado, que luego obviamente se había retirado, pero es muy descabellado hoy pensar que pudo haber habido un ataque externo. Te lo pregunto porque yo en el primer momento hasta me causaba gracia o risa, pero hoy capaz no me causa gracia y tampoco me causa risa. Pero no quiero caer en las teorías conspirativas. Bueno, yo creo que no hay que descartar ninguna hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada. Pero dentro de lo que es posible, hay algo muy concreto que es lo probable. O sea, para mi punto de vista, la probabilidad de un ataque externo es casi nula. No la descarto. No sé si será un 0,5 o 0,05. No la descarto porque yo no descarto nada. Pero la veo de baja probabilidad de ocurrencia. Me inclino más a un hecho catastrófico, multicausal, como muchas veces ha explicado Andrés, que has explicado vos, que has comentado vos, multicausal, y además a lo mejor algún tipo de decisión equivocada que en definitiva se llevaron lamentablemente el comandante y los tripulantes a la tumba del océano. Les agradezco a los dos, muy valioso, Calderón, sus definiciones por el tema Brasil, por el tema submarino. Y Alan, muchas gracias. Gracias, Alan, gracias a Andrés. Hasta luego. Bueno, ¿qué te parece, Andrés, si abrimos por primera vez en